El poder de la conciencia. Bruce Lipton. Cuando aprendes a deshacerte de la programación limitante que tenías de niño y la reemplazas por programas que te ayudan, adivina qué, de repente tu vida se convierte en el paraíso. Bruce, vamos a empezar con una experiencia que tuviste a los 7 años en la escuela cuando miraste por primera vez a través de un microscopio. Creo que ese fue el comienzo de un cambio en tu vida, ¿no es así? Absolutamente. Ya sabes, siendo un niño de 7 años, el mundo entero es más grande que tú. Pero cuando miré por primera vez en un microscopio y vi una ameba moviéndose y un paramecio dando vueltas por aquí y por allá, en mi mente de niño dije, oh Dios mío, no son como bolas de pinball rebotando, tienen intenciones, se mueven, son como pequeñas personas. Así que me hice esta idea. Las células son como personas en miniatura. Estaba muy emocionado porque había un mundo más pequeño que yo. Me decía, oh, estoy viendo un mundo nuevo. Y es interesante porque tenía 7 años cuando hice eso. Mi fascinación por la microscopía y la biología continuó hasta el posgrado y mi graduación en microscopía electrónica. Ahora estaba volando a través de las estructuras de los átomos y las moléculas que componen una célula. Así que básicamente me sembró a los 7 años y maduró cuando entré en la escuela de posgrado. Y tu madre te compró tu propio microscopio, de modo que pudiste averiguar más y más sobre cómo funcionaba todo en tu tiempo libre. Oh, de niño me quedé atrapado en él. Recuerdo que pasé un verano entero tratando de hacer una fotografía a través del microscopio. Sabía que podía verlo, pero cada vez que sostenía una cámara, intentaba hacerlo y fallaba. Al final del verano lo conseguí, después de probablemente cientos de dólares en material fotográfico. Pero ganó mi persistencia. Quería ver y estudiar estas imágenes en el microscopio. Así que finalmente te convertiste en biólogo. ¿Qué aprendiste realmente entonces? Bueno, fue interesante porque me convertí en un biólogo celular del desarrollo, por supuesto. Trabajaba en células entonces y en mi trabajo de posgrado estaba clonando células madre. Mucha gente piensa que las células madre son algo completamente nuevo que acaba de llegar a este mundo. Y el hecho es que yo estaba clonando células madre en 1967, hace 40 años. Mientras investigaba, también enseñaba a estudiantes de medicina. Les enseñaba los fundamentos de cómo funcionan las células, la historia convencional del libro de texto. Los genes controlan la vida, lo que llamamos el determinismo genético. La creencia de que los genes controlan tus rasgos, comportamientos, características físicas, etc. Pero lo que mi investigación reveló cuando estudiaba las células madre fue esto. Puse una célula madre en una placa de Petri sola y se dividía 10 a 12 horas. Así que serían 2, 4, 8, 16 células, 32 células. Al cabo de unas 2 semanas tenía miles de células en la placa de Petri. Pero lo que era único era que todas eran genéticamente idénticas. Entonces hice el experimento, consistente en sacar algunas células de la placa y ponerlo diferente. De acuerdo. El entorno es un medio de cultivo, pero el medio de cultivo para las células es como el mundo en el que vivimos. Tiene el aire, el agua, la comida, todas las cosas en él. Así que saqué las células de mi plato de células madre, las puse en un plato separado con un entorno diferente, y las células formaron músculo. Pero luego volví al mismo plato, con células genéticas idénticas en él, y tomé algunas células, y las puse en un entorno diferente, y formaron hueso. Y luego volví a la misma placa con células genéticamente idénticas, y las puse en una tercera placa de Petri, con un entorno diferente, y formaron células de grasa. Allí me enfrenté a esta realidad. Todas las células son genéticamente idénticas, pero tienen destinos diferentes: grasa, músculo, hueso. Me pregunté, ¿qué controla el destino de las células? Y la respuesta fue el entorno. El entorno era lo único diferente, porque todas eran genéticamente idénticas. Empecé a decirme, estoy enseñando a los estudiantes de medicina que los genes controlan la vida. Sin embargo, las células me estaban revelando que todas tenían los mismos genes, pero era el entorno en el que se ponía lo que las definía. Así concluí que el entorno controla la vida.
Un experimento muy simple, que es muy profundo para nosotros hoy día, es que si tomé mi placa de Petri con células en ella y la moví de un entorno saludable a un entorno menos saludable, las células se enferman. Si yo fuera un doctor de las células, podrías decir, ¿qué tipo de medicamentos le darías a estas células? Resulta que no hay que dar a las células ningún medicamento. Simplemente hay que sacar el plato del entorno malo, ponerlo de nuevo en un entorno bueno, y las células volverán a estar sanas de forma innata, natural. ¿Cómo te afectó esta comprensión en su momento? Porque estabas enseñando algo completamente diferente. Hiciste este experimento y te diste cuenta de que lo que estabas enseñando no era toda la verdad. Absolutamente. Luego tuve un problema con mis colegas, porque en primer lugar dudaban de mi trabajo. Los llevé a los experimentos, los hice observar, y todos dijeron, vaya sí, el medio ambiente controla las células, pero querían marginarlo a que eso es una excepción o una anomalía, porque estábamos enseñando el control genético. No encajaba en la historia. Yo tenía el título universitario, pero me fui de la universidad. Me dije, no puedo mantener mi integridad y al mismo tiempo enseñar algo que sé que no es correcto. Así que me marché, porque vi que enseñar la creencia de que los genes controlan la vida era muy incorrecto. Y es muy interesante porque lo hice en 1970, hace como 30 o 40 años. Y adivinen qué, la nueva ciencia que acaba de llegar a la vanguardia de nuestro mundo hoy es algo llamado control epigenético. Lo que yo enseñaba era el control genético, el control de los genes. La nueva ciencia que está apareciendo ahora se llama control epigenético. Tienes que entender que el prefijo epi significa arriba. Si se dice epidermis, significa la capa por encima de la dermis, o la piel. Si digo control epigenético, entonces literalmente estás diciendo control por encima de los genes. ¿Por qué es profunda esta nueva ciencia? Porque cuando se enseña el control genético, se enseña la victimización. No elegiste los genes, hasta donde sabemos. Los genes controlan tus rasgos. No puedes cambiar los genes, así que te conviertes en víctima de tu herencia. Pero la nueva ciencia, el control epigenético, revela que al cambiar tu respuesta al entorno, cambias el destino de tus células. Al igual que en la placa de Petri. Eso te convierte en un maestro, porque eres tú quien tiene la oportunidad de cambiar tu percepción y tu respuesta. Y por tanto, eres tú quien controla tus genes. Pero te llevó algún tiempo incorporar eso a tu vida, porque en la biología de la creencia, tu libro, hablas de que pasaste por un periodo muy infeliz. Tu padre se estaba muriendo de cáncer, tuviste un divorcio muy complicado con tu primera esposa y no eras feliz. En ese momento creíste que en realidad tus genes influían y que tenías genes infelices, y te llevó algún tiempo darte cuenta de que en tu vida podías cambiar las cosas. Sí. Fue muy interesante porque, de nuevo, todavía venía de los programas de mis propias creencias profundas obtenidas en la infancia sobre el control genético. Y sin embargo, fue divertido porque en ese momento también estaba saliendo y empezando a hablar con la gente sobre esta nueva ciencia, que puedes crear esta vida fabulosa. Al principio trataba de reunir a la gente y les decía, puedes crear esta fabulosa vida. Ellos se sentaban, me miraban y decían, ¿sabes, Lipton? Para un tipo que dice que puede crear una vida con esto, resulta que tu vida no parece tan buena. Y básicamente les dije que hicieran lo que yo decía y no lo que hacía. Ese fue el punto de partida. No podía limitarme a hablar de los aspectos académicos de la nueva ciencia. Para que funcionara, tenía que aplicar los principios de la nueva ciencia. Y ese fue un punto de cambio en mi vida, en el que dije, bueno, no voy a dar conferencias sobre esto a menos que certifique en mí mismo que al influir en mis creencias y actitudes personales, puedo cambiar mi biología. Y fue maravilloso, porque solo tomó un corto tiempo darme cuenta de cómo se manifiestan los cambios profundos en mi vida, mediante la comprensión de que la forma en que veo el mundo, mis percepciones, el control, no solo de mi biología interna y el comportamiento de mi genética, sino de controlar la forma en que creo en el mundo que me rodea. Así que pasé de un mundo de casi autodestrucción a este de más dominio. Y lo más emocionante es que he encontrado desde ese momento que absolutamente vivo en el cielo.
Pero veamos prácticamente cómo lo hiciste, para que la gente capte algunas pistas. Ok, lo primero es esto. El trabajo muestra que la percepción de tu mente sobre el mundo cambia tu biología, la química de tu cuerpo, que cambia tus células. Y me dije que si podías controlar el funcionamiento de tu mente, entonces podías controlar tu química. Pero aquí es donde viene el problema. Hay dos partes en la mente. La mente consciente, que tiene tu identidad personal, tu espíritu, tu fuente, es una mente creativa. La mente consciente puede ver el futuro, puede revisar el pasado, resolver problemas. La mente subconsciente, la otra mente, es más bien una mente de hábitos. Es cuando aprendes a hacer algo y ya no tienes que pensar en ello. Es automático. La mayoría de nosotros andamos por el mundo pensando que dirigimos nuestras vidas con nuestra mente creativa. Yo podría decir, ¿qué quieres de tu vida? Y tú responder, quiero estar sano y tener grandes relaciones, y entonces tratarías de decir que estoy dirigiendo mi vida con estas creencias. Pero la ciencia ha revelado ahora que solo dirigimos nuestra vida con nuestra mente consciente, como mucho, en un 5% del tiempo. ¿Así que estamos funcionando con estos programas subconscientes? El 95% del tiempo. La cuestión es, ¿de dónde sacaste los programas fundamentales con los que operas? Y esto es lo que aprendí. Es en los primeros 6 años de nuestras vidas, cuando el cerebro está en un estado funcional. Un niño ni siquiera alcanza la función cerebral consciente hasta alrededor de los 6 años. Así que durante los primeros 6 años de tu vida, su función cerebral está en una frecuencia más baja, más theta, que es como un trance hipnagógico, una hipnosis. Así que los primeros 6 años de tu vida eres como una cámara de televisión grabando todo lo que te rodea. Todo lo que observas pasa de tus observaciones a tu programación. Entonces, adquirimos creencias, actitudes y comportamientos, no de nosotros mismos, sino de nuestros padres, nuestra familia y la comunidad. Estas se convierten en las creencias fundamentales. Un punto muy interesante. Los jesuitas decían orgullosamente, denme un niño hasta los 6 o 7 años y pertenecerá a la iglesia por el resto de su vida. Ellos sabían lo que la ciencia está descubriendo ahora. Los primeros 6 años son los de la programación. Y cualquier programación que recibas será la base del resto de tu vida. Estuvieron muy acertados. Durante los primeros 6 años, se descarga la programación. Es cuando obtienes tus comportamientos de los que te rodean. Así que fuiste capaz, al darte cuenta de esto, de mirar cómo estabas viviendo tu vida en un nivel práctico y decir, no voy a ser gobernado por estos preprogramas, voy a vivir mi vida de una manera más consciente. ¿Estoy simplificando demasiado? Esa es una buena afirmación fundamental de cómo funciona, pero no es tan fácil como vale, simplemente cambiaré mi forma de pensar, porque el pensamiento no está tan bajo nuestro control. El cerebro funciona, como he dicho, en un 95% desde el subconsciente. Sí, pero ¿cómo conseguiste entonces los resultados en un espacio de tiempo relativamente corto? Bueno, lo primero es, ¿cómo aprende el subconsciente? Y eso es algo muy crítico. La mente consciente puede aprender leyendo un libro. Así que la mente subconsciente puede leer un libro de autoayuda y tú dices, vaya, eso suena muy bien. Luego descubres que has leído el libro, pero tu vida sigue siendo la misma. ¿Por qué? La respuesta es que la mente subconsciente es más bien una mente de hábitos, cosas que repites una y otra vez. Entonces, la realidad es que debemos buscar permanecer conscientes, estar presentes, cuando esos pensamientos negativos vengan a nuestra cabeza. Los psicólogos nos dicen que el 70% de las veces los pensamientos que pasan por nuestra cabeza son negativos y redundantes, por lo que los mismos pensamientos negativos están sucediendo. Si pudiera detener esos pensamientos, si pudiera escucharlos a medida que surgen como, eso no va a funcionar, o esto nunca sucederá. Si puedo escucharlos y detenerlos conscientemente, la creencia cambiará allí mismo. Solo hay que darles con una cosa más positiva. A medida que repita esto con más frecuencia, la mente subconsciente comenzará a aprender. Entonces, tienes que mantenerte consciente como un ello.
Y aquí está el motivo. La gente dice, ¿cómo es que solo el 5% proviene de la mente consciente y el 95% del subconsciente? Porque la mente consciente puede pensar en el futuro, pensar en el pasado y resolver problemas. Luego piénselo usted mismo. La mayor parte del tiempo está pensando en algo. Bueno, si estás pensando, estás usando la mente consciente. Si estás usando la mente consciente para pensar, ¿quién dirige el espectáculo? La respuesta es que cuando no estás prestando atención y cuando estás pensando en lo que vas a hacer mañana, tu subconsciente es el que está manejando el espectáculo. Usaste las palabras estar presente. Tienes que estar presente, ser consciente. Lo escuchamos mucho, ser consciente. Lo que realmente significa es ser consciente de lo que está sucediendo. Entonces, obtienes una reacción automática. Eres consciente de eso y dices, no quiero ir allí. Ese es un patrón antiguo. Y miras una nueva forma de estar en esa situación. Exactamente. Y tienes que repetirlo una y otra vez, porque si piensas, bueno, ayer me enojé conmigo mismo porque repetí esa misma estupidez, y me enojé de nuevo hoy porque repetí la misma estupidez, te terminarás frustrando y dando por vencido. Entonces, tienes que hacerlo todos los días. Al final puedes repetirlo y crear un hábito. Sin embargo, afortunadamente, ahora hay muchas nuevas modalidades de curación que pueden ayudarte a reescribir las creencias subconscientes mucho más rápido. Me emociono mucho porque algo de esto puede requerir trabajo para la gente, porque realmente tienes que estar presente. Y sin embargo estamos tan bombardeados con información y nuestras vidas están tan ocupadas que nuestra mente consciente casi siempre está divagando, tratando de resolver asuntos y problemas y cosas que tenemos que resolver, lo que significa que la mente subconsciente está dirigiendo el espectáculo. La mayoría de la gente estará muy familiarizada con esta historia. Se la cuento a mi público y todos se ríen porque la conocen. Digo, mira, tienes un amigo muy cercano, conoces el comportamiento de tus amigos y resulta que conoces al padre de tu amigo. Y en algún momento ves que tu amigo comparte el mismo comportamiento que su padre. Entonces le dices, Bill, eres como tu padre. Y ahí es cuando tienes que alejarte de Bill, porque Bill es el primer tipo que dice, ¿cómo podrías compararme con mi papá? Todo el mundo se ríe, porque yo aclaro que hay dos puntos muy profundos en esa historia. Punto profundo número 1. Todos los demás pueden ver que Bill se comporta como su padre. Obtuvo su programación de su padre. Solamente Bill no lo ve. Y el punto profundo número 2. Todos somos Bill, porque todos tenemos una programación. Y todos operamos con estos programas y ni siquiera vemos que lo estamos haciendo. Incluso, cuando nos digan que lo estamos haciendo, negaremos que realizamos este comportamiento porque ni siquiera vemos lo que estamos haciendo. Por eso se llama subconsciente, por debajo del consciente. Porque pasaste de, y estoy citando tu libro, querer ser cualquiera menos yo, a ser el hombre más feliz del mundo. Te sentiste tan feliz. Dios mío. Entonces probaste que esto puede funcionar. Bueno, tuve que hacerlo porque, como dije, cuando comencé a hablar de ello, fue desde un punto de vista académico consciente. Esto es lo que aprendí, pero mis programas subconscientes seguían siendo exactamente los mismos. Entonces, aunque tenía este maravilloso conocimiento, mi vida todavía no era algo de lo que quisiera presumir, porque no lo era. Como en ese viejo juego, ¿quién te gustaría ser? Podría pensar en cualquiera que prefiriera ser antes que en mí. Sin embargo, cuando comencé a aplicar la nueva ciencia y reescribir el subconsciente para que me apoyara, en lugar de los programas de limitaciones o desempoderamientos que obtenemos de nuestros padres y nuestra comunidad, como niños que casi todos obtenemos, puse los nuevos programas y de repente mi vida cambió por completo. Todas las cosas maravillosas empezaron a suceder en mi vida. Estaba más saludable. No he ido a un médico en 20 años. No lo necesito. No tomo ningún medicamento. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la enfermedad se debe al estrés de no vivir en armonía. Cuando aprendes a deshacerte de la programación limitante que tenías de niño y pones programas que te apoyan, ¿adivina qué? De repente, el lugar se convierte en el paraíso. Le digo a la gente, tú creas tu propia vida.
y luego miran a su alrededor y dicen, no quiero la responsabilidad por esto. Pero yo digo, bueno, no sabías que estabas creando con estas creencias. Sin embargo, luego le digo a las personas, especialmente a las que se han enamorado perdidamente, vuelve a esa época en que te enamoraste por primera vez y déjame preguntarte si estabas sano. Oh sí, estaban tan saludables como cualquiera. Yo digo, ¿tuviste energía? Dicen, oh, tenía tanta energía que hice el amor tantos días seguidos sin ni siquiera comer. Y yo digo, ¿cómo fue la vida para ti? Fue tan emocionante. No podía esperar el día siguiente. Entonces dije, en este pequeño periodo al que me refiero como luna de miel, ¿no era la vida como el cielo en la tierra? Ellos dicen, exacto. Y yo digo, ¿sabes que eso no fue un accidente? Esa fue una creación real. ¿Qué fue diferente y qué hizo que la vida fuera un paraíso en la tierra durante el amor? La respuesta es que te vuelves muy consciente de ti mismo. No confías en los hábitos. El día antes que conocieran a esa persona tuvieron una cita y les pregunto, especialmente a las mujeres, ¿cuánto tiempo les tomó vestirse? Dicen, unos 15 minutos y luego salí de la casa. Entonces les digo, ahora van a tener una cita con esa persona que les acaba de sacudir el mundo. ¿Cuánto tiempo les toma vestirse? Y dicen, Dios mío, puede llevar 1 o 2 horas. Ayer 15 minutos. Hoy, 1 o 2 horas. ¿Cuál es la diferencia? Que ayer se vistieron por costumbre, como se visten todos los días, pero esa noche se miran al espejo, lo que significa que son conscientes de sí mismos, se aseguran de presentarse a sí mismos como el mejor individuo. Y cuando ambas partes no confían en el hábito, y ambos dicen, estoy creando lo mejor que puedo, están viviendo el momento de la hora, están siendo muy conscientes, están muy presentes y allí se crea el cielo en la tierra. Desafortunadamente la vida se vuelve ajetreada y es difícil estar presente siempre. Y al encontrarse también realmente se está reuniendo, lo cual también es muy raro desafortunadamente. ¿Por qué eso es importante? Porque demostró que sí creaste este periodo y está disponible para ti todo el tiempo, si supieras cómo no quedarte atascado en los viejos hábitos. say đôi mắt môi. Anh như chỉ còn muốn em bên cạnh như ở phố xa rồi. Anh chỉ muốn em cạnh đấy thôi, không muốn em ở bên đời, chỉ muốn em anh bên người. Người đã gỡ bước đi xa trong cơn mưa chiều vội vã. Người đã bước quên anh khi cơn mưa qua gần vội vã. Em đã quên rồi mà anh sống tay yêu quá bé. Chẳng còn lại gì nhưng người bao nước mắt rơi. Em khiến con tim như trôi bay trong chiều thu đầy nắng. Em khiến con tim như tan
vang lòng mơ ước mai đến sáng yeah. Mai em còn thơ đôi hôn mai anh còn người ta xưa ta chúng còn giữ nhau chẳng để. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Think about the music. Cause I
Thank